Saludos y bienvenidos. Regresamos al organopónico de Colón para conocer desde aquí y en compañía, como siempre, de nuestro buen amigo Roger acerca de insecticidas naturales, de algunas plantas que resultan muy importantes a la hora de combatir plagas y enfermedades. Así que la invitación, porque seguimos en Cultivarte. Existen una serie de plantas con componentes que son insecticidas. De hecho, elementos de estas hierbas son utilizados para la fabricación de los repelentes industriales o los precursores de estos productos químicos. Entre los insecticidas naturales menos agresivos obtenidos de plantas tenemos las piretrinas. Estas se obtienen de la familia de los crisantemos, como la matricaria, la margarita mayor o el crisantemo. Estas sustancias tienen la ventaja que se degradan con facilidad y difícilmente contaminan las aguas. En jardinería, las piretrinas se sintetizan a nivel industrial y purificadas se utilizan para combatir plagas como pulgones y el escarabajo de la patata. Se recomienda utilizar preferiblemente plantas que contengan piretrinas de forma natural, plantadas al lado de un cultivo o elaborando preparados con las mismas. Sigo mi conversación hoy con nuestro amigo Roger, aquí desde su organopónico situado en Colón, en nuestra ciudad espirituana, hablando acerca de esas elaboraciones a base de plantas que funcionan para proteger el resto de los cultivos. Roger, ¿cuál es el modo de acción de estas elaboraciones? Sí, estas plantas tienen diferentes modos de acción. Ellos son repelentes, ya que producen sustancias que no le gustan a determinados insectos y por tanto con solo sentir este olor el insecto desaparece del lugar. Estamos hablando de un grupo importante de plantas que casi todo el mundo conoce, por ejemplo la albahaca. Desde la antigüedad todo el mundo sabe que con un gajito de albahaca puesto en la oreja se espantan las guasazas. Pero tenemos también la citronela, una planta muy parecida a la caña santa que es capaz de espantar a los mosquitos. Tenemos el orégano, que es capaz de espantar, con solo flotar, es capaz de espantar las moscas blancas. Y así vamos a ir encontrando un grupo importante de plantas cuyo olor repele a un determinado número de especies de insectos. Y por tanto solo haría falta rozar con ella o romperla con nuestras manos. Y es el modo más fácil de preparar este insecticida botánico. Plantar determinadas hierbas como repelentes y evitar el uso de productos químicos industriales, utilizando alternativas más naturales, son medidas que se pueden realizar para mejorar nuestra salud y la de nuestras plantas sin perjudicar el medio ambiente. Podemos también macerar y extraer un jugo de un grupo importante de estos tipos de plantas. Este jugo, una vez que ha sido colado, se prepara entonces para ser aplicado, también teniendo efecto de repulsión. Y esa elaboración me imagino que tenga que utilizarse en el preciso momento o en un periodo de tiempo bien corto después de ser elaborado. Es muy importante el momento en que se aplica estos preparados. Si lo aplicamos en horas de la mañana, ya cuando el sol empieza a calentar, pues muy rápidamente estos son productos que son volátiles y por tanto vamos a perder el efecto. Sería mucho mejor muy temprano en la mañana o en el atardecer para que al siguiente día ya no exista ningún insecto de estos, han desaparecido. ¿Porque el efecto es inmediato? Porque el efecto es inmediato. Ahora, existe plantas cuyo efecto es irritando al insecto. Vamos a poner un ejemplo. Cuando aplicamos, por ejemplo, el ajo, aunque también tiene propiedades que producen muerte, sobre todo a la bacteria, por poseer azufre, el ajo, el ají picante, cuando usted lo aplica sobre una planta,
el insecto, si le cae sobre el insecto, le produce un ardor, le produce una quemazón y por tanto el insecto se va a retirar de la planta inmediatamente. Existe otro tipo de acción de estas plantas, que es aquella que le produce inapetencia a los insectos. ¿Cómo le produce la inapetencia? Muchísimas plantas tienen un sabor amargo, fuerte. Vamos a poner, por ejemplo, la salvia. Por último, y quizás sea la parte más importante, es a aquellas plantas que tienen toxicidad, o sea, que producen diferentes síntomas en los insectos y finalmente le provocan la muerte. Estas plantas son muy conocidas, por ejemplo tenemos el tabaco, la tabaquina, conocida, el producto del tabaco se le llama tabaquina, la rotenona, que ya mencionábamos, que es otra planta muy tóxica, los adenios son plantas muy tóxicas, y toda esta serie de especies de plantas preparadas, el árbol del nin, el paraíso. Es muy importante conocer algo. Si queremos que perdure por un tiempo todos estos tipos de preparados, que ya decía, puede ser molido, puede ser macerado, puede ser también cocinándolo o puede ser puesto a fermentar. Hay un ejemplo muy bueno cuando es el fermento. Si nosotros cogemos hojas de col y la ponemos a fermentar durante 72 horas en agua y sol, la ponemos en una vasija a fermentar, vamos a ver que cuando la aplicamos a la planta, lo primero que hay es una inapetencia por completo. El olor, mal olor que da, hace que los insectos plagas salgan huyendo, pero también el mal sabor que le da a las plantas hace que el insecto no siga consumiendo plantas. Y decía que era importante agregarle, por lo general, alguna sustancia que pegue, este producto se quede pegado por más tiempo en la planta. Y para ello hablamos, por ejemplo, de la cepa de plátano. Si nosotros tomamos cepa de plátano y la picoteamos en pequeños pedazos, la echamos en el agua con la mezcla del producto que tenemos ya preparado, vamos a ver que se pone un poco viscoso. También la tuna o puede ser la sábila. Y no hace que pierda las propiedades. No hace que pierda las propiedades, al contrario, aumenta las propiedades. Y por último, para poder obtener el mejor resultado, decíamos que todos estos productos deben ser aplicados o en horas tempranas o en horas tardías, con la mayor cantidad de pulverización, con mayor cantidad de gotas por planta. Porque como son productos de poca acción, debe tratar de que se moje bien la planta con este producto. Bueno, bien interesante este tema que abordamos hoy en compañía de nuestro amigo Roger, pero todavía hay más para compartir. Así que no se vaya de la sintonía y siga junto a nosotros hoy en Cultivarte. Uno de los productos más efectivos y ecológicos para eliminar las plagas es el aceite de nin o acediractina, obtenido del árbol del nin. El aceite extraído de esta planta contiene muchos flavonoides con propiedades insecticidas. Los aceites esenciales son componentes de las plantas que de forma natural repelen los insectos y plagas. Se pueden utilizar puros o en forma de infusiones. También se pueden plantar al lado del cultivo. Entre las plantas ricas en aceites tenemos la salvia, el romero, el ajo y otras plantas o hierbas aromáticas como la menta o la albahaca. Recordemos que por definición cualquier plaguicida o repelente es tóxico en mayor o menor grado. Aquí tenemos una de las plantas más conocidas por todo cultivador, el orégano. La agricultura urbana lo recomienda a esta especie ponerle en las puntas a los canteros para evitar sobre todo las moscas blancas y los pulgones. Pero también es una maravillosa planta para la alimentación, ya que da buen sabor a los potajes
y se utiliza, como todos conocemos, en la medicina verde para problemas de gripes, tos y demás. El dolbo, maravillosa planta que tiene poderes repulsivos también, sobre todo a aquellos insectos como los pulgones o áfidos y algunas especies de cuerpo blando. Esta planta, que además de ser bastante repulsiva, obtenerse un extracto muy fuerte, es de las que llamamos plantas que se utilizan como que quitan el apetito a los insectos, puesto que ella es un poco amarga. Se utiliza en el mundo de la medicina para bajar las afectaciones que tenemos en el hígado, vesícula y el duodeno, o sea, todo tipo de inflamación, produciendo botar gases y hacer que la persona se sienta mucho mejor una vez que se toma como agua común. Pues aquí tenemos a uno de los representantes de la familia Liliaceae. La familia Liliaceae es por todo conocida por presentar la cebolla, el ajo porro. Todas estas plantas producen una sustancia que su principal componente es el azufre. Existen numerosas experiencias de este tipo de planta como repelente de varios insectos. Pero también si aplicamos una maceración o un batido de este tipo de planta, de cualquiera de los tres, cebollino, ajo porro o cebolla, vamos a encontrar que muchísimos de los insectos mueren, no solo por el contenido de azufre, también porque mueren por inapetencia. Ese sabor fuerte de la cebolla, ese olor, y a veces, y cuando en el caso de la cebolla morada es bastante picante también, pues produce la inapetencia y produce la muerte, no solo también a los insectos, también es aplicado como un importante bactericida, muy bueno para los problemas de las bacterias en la boca, en las caries y demás. La cebolla es buena para estos tipos de enfermedades. Buenas tardes. En el programa de hoy, en nuestra sección Cultivarte, vamos a informarte sobre las plantas aromáticas con propiedades insecticidas. Comúnmente en nuestras viviendas nos encontramos a diario con muchas plantas que nos gustan por su olor y por sus efectos en la cocina como condimentos. Pero no debes estar seguro en cuáles son los mejores lugares, los más ideales para tenerlas dentro de estos espacios. Por ejemplo, hay muchas plantas, pero te vamos a mencionar las más conocidas para que tú decidas cuál vas a cultivar y en cuál lugar de la casa la vas a colocar. Por ejemplo, la albahaca, una planta tan conocida por toda la población, tiene un olor exquisito, un aroma espectacular, pero la albahaca es una buena planta para ahuyentar los insectos, los mosquitos, las moscas, los ácaros. Pero ¿dónde la colocamos? Sobre todo en las terrazas y en los jardines. La citronela también es ideal para colocarlas en nuestras viviendas, sobre todo si tienes un jardín o una terraza. Pero también por nuestra experiencia personal se ha podido cultivar en una maceta. Por su aroma también muy agradable, es espectacular para ahuyentar los mosquitos, sobre todo tan perjudiciales que son para la salud del hombre. Otra importante planta aromática es el romero. El romero sí es ideal porque tiene doble propósito, el de ahuyentar los insectos y de ser utilizada en las cocinas para condimentar nuestros alimentos. Por eso, una de sus ubicaciones mejores es la cocina de la vivienda. En el caso de la salvia, coincidiendo con el romero, a veces comúnmente observas las salvias sembradas en patios, en jardines, en canteros, pero no. Puedes lograrla también en macetas y es también, junto con el romero, ideal para ubicarlas en la cocina. Creerás que no, pero dándole la forma y guiándola por una estructura bonita, logras una buena decoración en tu cocina. Otra ventaja que tiene cultivar la salvia y sobre todo colocarla en la cocina es que cuando le haces actividades de poda o mantenimiento, quemas sus hojas y logras esparcir su olor aromático
por los alrededores de tu casa, logrando también ahuyentar estos insectos. Tenemos otras plantas muy importantes que también puedes cultivar en el hogar. Por ejemplo, los crisantemos, que comúnmente son muy parecidos a las margaritas, que los conocemos como margaritas. Estos tienen una acción un poco más beneficiosa para tu cuerpo, porque uniéndola con alcoholes, con aceites, puedes lograr unos repelentes perfectos para proteger tu piel. Otras plantas que también podemos cultivar en nuestro hogar son la lavanda y las mentas. La lavanda, exquisita por su aroma. Pero ¿qué podemos hacer también, además de cultivarla y ofrecer ornamentos en nuestras viviendas? Utilizarla cuando ya se seca y colocarla dentro de nuestros roperos. Sus propiedades aromáticas son buenas para ahuyentar los insectos dentro de nuestros roperos y proporcionar un olor agradable a estos. Otra ventaja también que tiene el uso de la lavanda es que sus flores y sus hojas las podemos tomar en algunos momentos como decorativas para las mesas, comedores o salas de estar. En el caso de las mentas, también tiene un uso similar. La menta tiene un aroma muy agradable. También ayuda a ahuyentar todos los mosquitos, moscas, ácaros y otros insectos que nos afectan dentro de las funciones normales de la vivienda. Y por su aroma también puedes utilizarla como decorativo en mesas, en recibidores o en otros salones de la casa. Todas estas plantas son fundamentales para ahuyentar todos los insectos que nos afectan en las viviendas, pero además te hacen una decoración agradable en todos los salones prácticamente de la casa. Por eso te invitamos a que cultives algunas de estas y así continuar viéndonos el próximo martes en nuestra sección de Cultivarte para informarte sobre otras plantas ornamentales. Roger, para proteger los cultivos hemos hablado de las diferentes funciones que tienen las plantas y los usos que a través de algunas plantas podemos darle en aras de protegerlas y darles una mejor vida a esas plantas. Pero solamente a través de las plantas o solamente las plantas son utilizadas para ello. No, también utilizamos animales en el sistema para lograr regular un grupo de plagas también. Por ejemplo, tenemos gatos dentro del sistema para los ratones, tenemos bayoya para combatir los grillos. Es muy difícil los grillos viven dentro de las piedras y sin embargo hemos traído 12 bayoyas que complementan un poco la regulación de este tipo de insectos. Pero hay algo muy importante de lo que hoy no hemos hablado. Desde hace más de 20 años en este organopónico se viene aplicando en los pasillos. Primeramente aplicamos acerrín, una capa de 25 centímetros de acerrín, hasta que al cabo de los 2 años nos dimos cuenta que no era la mejor forma la aplicación de acerrín, puesto que trae algunas desventajas. Posteriormente comenzamos a aplicar la cascarilla de arroz, que solo está a 50 metros de aquí, del molino de arroz de aquí de Colón. ¿Qué pasa con esta cascarilla de arroz? Aplicada adecuadamente, unos 25 centímetros de altura. Pues primero que evitamos que aparezcan las malas hierbas, las indeseables malas hierbas que tanto trabajo da controlar en los pasillos por donde caminamos. Segundo, que se evita el traslado en caso de haber caracoles y babosas. Cuando uno arranca un cantero que queda desnudo, el caracol trata o la babosa trata de protegerse del sol y se traslada de un cantero hacia el otro cantero en busca de alimento, en busca de sombra. Pero los caracoles y las babosas no pueden caminar por arriba de la cascarilla de arroz. Inmediatamente la cascarilla se le va pegando debajo de la ventosa esa sustancia mucilaginosa que tienen estos animalitos y ellas cierran, abren y terminan muriendo producto de que el sol lo diseca. ¿Qué ocurre con esta cascarilla de arroz 6 meses después? Es muy importante también decirlo, que va a mejorar en la estructura del suelo, la textura del suelo. Una experiencia que quizás usted no conocía o no había tenido en cuenta y que a partir de hoy puede comenzar a aplicar. La cascarilla de arroz, que aquí en este organopónico hace muchísimos años funciona también como protectora.
amigos, qué bueno que nos volvemos a encontrar como cada tarde de martes para seguir hablando de plantas ornamentales. El pasado programa dedicamos el tema a las plantas insecticidas y le ofrecimos a ustedes algunos consejos de cómo utilizar estas plantas y algunos preparados para el control de plagas y enfermedades. Hoy queremos seguir abordando la temática por lo interesante y lo útil que puede ser para todos ustedes un grupo de sustancias que también pueden utilizarse con estos mismos intereses. Existen un grupo de sustancias básicas utilizadas en el hogar hace mucho tiempo y que tradicionalmente se utilizan también para el control de plagas y enfermedades. Estas sustancias, por ejemplo, son el vinagre, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, también el hidróxido de cal o cal apagada, el aceite de cebolla, la cerveza, el cloruro de sodio o sal común y el carbón vegetal. ¿Cómo utilizar estas sustancias? Por ejemplo, para la desinfección de implementos a la hora de realizar podas, hacer cortes de diferentes plantas cuando están enfermas. Podemos utilizar vinagre, el bicarbonato de sodio, incluso también un agua de cal o hidróxido de cal, que pueden en ese caso fungir como fungicidas, pero también nos ayudan a la hora de nosotros desinfectar los diferentes implementos, a la hora de injertar, a la hora de podar, podemos utilizar esta sustancia para desinfectar todas las herramientas con las que trabajamos. Aprovechando que estamos hablando de este tema, queríamos también hacer mención de una pregunta que nos hacen dos televidentes, Luis, vecino del ferrocarril, y Roberto de la calle Cadena, que ellos nos preguntan cómo mejorar un limonero muy viejo que tienen ambos en el patio. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de esta sustancia y que van a también a formar parte de la explicación que le vamos a dar o de los consejos, pues vamos a decirle a nuestros amigos que lo primero que deben hacerle a estos dos limoneros que ya son muy viejos es hacerle una poda de saneamiento y eliminar todas las ramas secas, deformadas y dañadas que tenga este árbol, para tratar de aclarar y despejar también lo que es la copa. Esto sería lo primero que tendrían que hacer. Recordamos a todos que siempre que se hagan cortes deben hacerse con implementos con muy buen filo y que los cortes sean limpios, sin magulladuras, y aquí entonces podemos preparar una pasta bordelaise. ¿Cómo se prepara la pasta bordelaise? Bueno, pues utilizamos cal y un poco de cobre, lo mezclamos y en todos esos cortes nuestros amigos Roberto y Luis pueden untarle en este caso al tallo y a las ramas. Recuerden siempre con las tijeras recortar las partes o las ramas más finas y en el caso de las ramas más gruesas ya entonces hay que usar para esto un serrucho curvo, que es lo que se utiliza para estos casos. También les recomendamos que una vez que se realice toda esta poda, todo este desecho sea eliminado, porque puede ser foco para que estas plagas se sigan transmitiendo a las demás plantas en el patio. Y también remover el suelo, aplicar abono orgánico y hacer un riego abundante a la planta. Una vez que la planta esté recuperada, esperamos que nos comenten o que nos escriban y nos digan cómo les fue con el tratamiento. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que los consejos que le hemos dado en la tarde de hoy puedan serle útiles. Escoja usted el que prefiera y bueno, siga cultivando plantas ornamentales, sanas y hermosas. Al planear el cultivo de nuestro jardín ornamental, debemos dejar espacio para cultivar plantas que también nos puedan ayudar en el control de plagas. Estas plantas ornamentales y que también son protectoras pueden actuar como elementos atrayentes o como repelentes. De una manera u otra evitarán que los insectos dañinos se acerquen a las demás plantas de nuestro jardín. Las formas de utilización son múltiples de acuerdo a la ocasión. Por eso es de vital importancia las formas de cultivarlas y el manejo adecuado de las plagas y enfermedades.
evitar la contaminación por productos químicos, sustituyéndolos por prácticas como la nutrición orgánica, la rotación y asociación de cultivos, permite lograr una mayor eficiencia en el reciclaje de los nutrientes y contribuye a contrarrestar el efecto de las plagas. Por hoy se termina nuestro tiempo en Cultivarte y ya nos despedimos. Ha sido un placer grandísimo poder compartir con usted desde su organopónico durante 2 emisiones de nuestro espacio y espero que los amigos televidentes pues hayan aprendido muy bien cada uno de los consejos y desde hoy puedan ponerlos en práctica, Roger. Muchas gracias al programa y muchas gracias a ustedes personalmente por este maravilloso trabajo que hacen para seguir aumentando el arte de cultivar. Y volveremos para seguir conociendo otros elementos interesantes que tienen que ver con este mundo natural que tanto amamos ustedes y nosotros. Hasta la próxima.